¿Por qué te dicen la casa, la casa, la casa? Si lo que estás comprando es una deuda. Es como yo no te puedo vender una casa y enseñarte la casa de 3 millones y cuando te digo, oye, ¿cuánto debe? No, ¿de qué hablas? Estamos muy contentos de arrancar con otro episodio de Expertos Inmobiliarios. Esta es nuestra segunda temporada de Speaker Series. Y bueno, yo soy Santiago Morales, founder y CEO de Morada Uno. El día de hoy vamos a hablar de remates hipotecarios o remates bancarios. Aquí nos acompaña Mike Ramírez de Bloom M2, que es precisamente una empresa que se dedica a esto y ellos tienen más de 350 juicios bueno, litigios corriendo. Bienvenido, Mike. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir estos temas que pueden llegar a ser tabú con la audiencia y con la gente, sobre todo que está de primera línea asesorando a los clientes, ¿no? Para arrancar, Mike, me gustaría un poco, si te vas el nivel más arriba y digas exactamente qué estás comprando en un remate hipotecario para entrar a este tema. Y entiendo que hay dos, digamos, productos muy distintos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo primero es entender qué no estás comprando, Ok. porque, y siempre me gusta partir con esto porque hay una gran mentira que la mayoría de la gente cree, Ujú. que es el hecho de que estás comprando una propiedad. Ok. Y para empezar, no estamos comprando una casa, no estamos comprando una propiedad, no estamos comprando una propiedad con descuento. A ver, no en todos los casos, pero principalmente ese es Se el parece, ¿no? Porque así la anuncian. exacto, así te lo anuncian. Ya. Entonces, yo creo que es importante identificar qué es lo que estás comprando antes de hacer una inversión tan importante, sobre Ujú. todo cuando entendemos que este negocio se maneja específicamente de contado, ¿no? O sea, Ok. no nada más estás comprando tu patrimonio o tu casa, sino la estás pagando de contado, que vaya, son pocas las personas que pueden hacer esto, ¿no? Ya. Ahora, si estás involucrando todo tu capital en una sola operación, pues yo creo que es importante que te pongas a investigar un poquito qué estás comprando, ¿no? Ok. Ahora, yendo a qué sí estamos comprando. Estamos comprando los derechos de sustituir al banco en alguna parte del proceso de un juicio de recuperación bancaria, es Ok. decir, o de recuperación hipotecaria. Y Em, vámonos un paso todavía más para atrás. sí, ¿Por qué un banco estaría involucrado en esto? ¿En qué caso se dispara, digamos, el banco querer recuperar la propiedad? a ver, vamos justo lo que dices, ¿no? Vamos un poquito hacia atrás. Lo primero que, ¿de dónde nace esto? De una persona que tiene una necesidad de una vivienda. Ujú. Lo que hace, generalmente, te puedo decir que el 95% de la gente es pedir un crédito hipotecario. El crédito hipotecario funciona legalmente de una forma muy sencilla. Tú le pides dinero al banco, el banco te da dinero y tú con ese dinero compras la propiedad. Inmediatamente después de que tú haces todo este trámite, el dinero nunca lo ves directamente. Es Sí, sí, un, le va al banco. Ajá. del banco pasa a tu cuenta y inmediatamente de tu cuenta pasa a la cuenta del desarrollador o del vendedor o de quien sea, ¿no? Pero legalmente ese dinero te lo dieron a ti y tú legalmente se lo diste al desarrollador o al vendedor. Y el vendedor te entrega a ti una escritura pública, lo que te hace legalmente dueño de una propiedad. Sin embargo, el banco, por medio del trato que se hizo para prestar el dinero, le pone un candado a esta escritura y se llama un gravamen. El gravamen lo que hace es poner un candado para que no la puedas vender hasta que pagues el adeudo. Esto no quiere decir que la casa es del banco. Eso quiere decir que la casa es tuya, pero que si no le pagas al banco, el banco puede venir a utilizar esa propiedad como garantía de pago. ¿Dónde nace esto? Donde hay alguien que pide un crédito, hay alguien que no paga ese crédito, Ya. después cae en un periodo de mora, o Ujú. sea, entra como a la cartera vencida del banco y el banco inicia un procedimiento extrajudicial de cobranza. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el banco empiece a hacer esto? Hay de repente esta preocupación de en un remate bancario, es como, oye, se atrasó un año, ya le están quitando la casa. ¿Cómo funciona en cuanto a tiempos para entender qué se considera ya en periodo de mora y cuándo el banco ya podría entonces vender esta cartera? Mira, ahí es muy variable. Ujú. Aquí yo creo que tocaríamos dos temas muy importantes. El primero, legalmente, ¿cuándo pueden hacer esto? Todos los contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria tienen una cláusula, cualquiera que tenga una hipoteca que esté pagando activamente,
busquen dentro del contrato de apertura con garantía hipotecaria una cláusula que se llama cláusula de vencimiento anticipado. Esta cláusula de vencimiento anticipado depende mucho del banco y de los términos que hayas quedado con el banco, pero generalmente es algo que nunca leíste, Mm, que solo firmaste, pero generalmente viene de 3 a 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que a los 3 o 6 meses te la van a quitar o te van a demandar. Lo que quiere decir es que a los 3 o 6 meses o el tiempo que el te haya dado tu proceso. banco, el banco tiene la posibilidad de hacer el cobro del 100% del adeudo. Mm, Es decir, si tú no me pagas 2 meses o 3 meses, legalmente no puedo llegar y cobrarte los 3 millones que me debes. ¿Por qué? Porque mi contrato dice que me vas a pagar mes a mes. ok, Exacto. Pero pasando este periodo, el banco legalmente puede llegar y decirte, ahora me pagas los 3 millones. ok. Ajá. Y ahí es donde pasamos a la segunda etapa. El banco, ¿cuándo empieza esto? Y esto va a depender de la cartera en la que caiga. Mm, ¿Por qué? Porque hay carteras esto ya a lo mejor es un poquito más elevado en cuanto a temas de cómo funciona la banca, pero el banco acumula estas deudas y muchas veces las comercializa para gente como nosotros, gente como cualquier persona o incluso otras instituciones que necesitan deuda o que necesitan impagos, ¿no? Como para equilibrar de algún modo su finanza. Vamos a suponer que cae en una cartera que sale a público. Y esa cartera que sale a público normalmente la lleva en litigio el banco con estos despachos externos. ok. Empiezan la demanda y empiezan a preparar el activo. Desde el momento en el que ellos caen en impago, el banco legalmente puede venderlo. Ya. Pero ¿de qué va a depender? Tiene un crédito. Te pueden vender un crédito vencido. Ya. Y ahí, pues obviamente hay un proceso para que tú inicies la demanda sin ser el banco. Ahora Ok. entremos a esos dos productos que existen cuando piensas en un remate hipotecario. ¿Qué son? Y un poquito poder explicar este producto, el litigioso y el adjudicatario, para entender las Claro. diferencias. Mira, aquí hay algo importante. Normalmente esto no lo dicen cuando estás comprándolo. O Ujú. sea, vaya, cuando lo ves en un portal o en alguna página precisamente de inmuebles, pues ellos dicen remate, ¿no? Y ya. Es importante entender que hay en la etapa del juicio existen dos fases, la fase de litigio y la fase de adjudicación, como tú lo dijiste, que es un derecho litigioso o un derecho adjudicatario. Estas dos fases es el mismo remate, es la Ujú. misma, el mismo proceso, pero son diferentes etapas. Y esto viene un poquito con lo que les decía, que qué bueno que lo puntualizamos al inicio, que lo que estás comprando es una propiedad con tu dinero que pediste prestado, pero es tu dinero. Entonces, el banco cuando inicia un juicio no puede iniciar un juicio pidiendo que te quiten la casa, porque legalmente en el documento la casa Es un solamente colateral y es de... un colateral, exacto. Es solamente un colateral, o sea, inicialmente la casa no figura para nada en el proceso. Solamente es un colateral, es como la Sí, última sí. opción. Tú me debes 1 millón de pesos y hay una casa de 2 millones como garantía, ¿no? Exacto. Y lo primero va a ser, pues, que me pagues los intereses, los ordinarios. Pero si no pasa eso, me vas a tener que pagar intereses moratorios. Ya. Y si no pasa eso, entonces yo te puedo demandar por intereses ordinarios, moratorios, gastos y costas, seguros, un montón de cosas más que te voy a hacer una suma y te voy a cobrar. Ok. Pero, ojo, el inicio te tengo que demandar por el pago del dinero. El Ok. acreedor es el que inicia esto. Exacto. Que puede ser el banco, puede ser lo de vendió Puede sus ser el bienes, banco. puede A mí ser... me pueden vender un crédito que dejaron de pagar hace 3 meses, Ok. que no tiene demanda. Y tú lo vas a Y iniciar. yo lo puedo comprar y yo puedo iniciar esa demanda porque compré el derecho al litigio. Ojo, la primera parte se llama litigio. Ajá. El litigio, si lo queremos ver como de una forma muy sencilla, tú pon litigio igual a dinero. O sea, el Estás litigio lo que estás el buscando es dinero. crédito. Ahora, en esta primera etapa lo que vas a buscar es que te paguen el dinero que deben. Pero entonces, si lo que buscas es que te paguen el dinero que te deben, ¿por qué no te ponen en la publicación cuánto debe? ¿Por qué te dicen la casa, la casa, la casa? Si lo que estás comprando es una deuda, no una casa. Entonces, tú vas y compras una casa de 3 millones por 1 millón y después te das cuenta que debe 300,000 pesos. Y eso es lo que te van a pagar. Si llega el deudor y paga, te pagan 300. Ok. O sea, en realidad, cuando estás comprando en la parte litigiosa, estás comprando el crédito, ¿no? El crédito vencido, ¿no? Sí, el derecho de sustituir al banco para cobrar el dinero que le deben. Exactamente. Y ahí, si te entiendo bien, lo que estás diciendo es,
sería interesante entender de cuánto es ese monto, ¿no? Decir, oye, deben 1 millón de pesos, deben 700,000, y en cuánto lo estás comprando tú. Ahora, Exacto. la primera recomendación para la audiencia ahí sería, ¿qué haría sentido en cuanto a montos en porcentaje? Decir, oye, un ratio de 30%, 2-1. Mira, los digamos, procesos más jóvenes los puedes conseguir a un 30, a un 25% de su valor. Ok. Pero ojo, hay que tener cuidado porque estamos hablando de la propiedad. Pero, ok, Exacto, de la para aclarar, propiedad. una cosa es Para que, propiedad y otra cosa es ajá, y te voy a crédito. decir por qué, porque ese precio o ese costo o esa deuda tiene que madurar para que tú puedas recuperar esa casa. Es decir, tiene que seguir generando más De deuda. acuerdo. Y ahorita entramos ahí, pero digamos, de, Ajá. de entrada, la primera parte es, ¿qué haría sentido pensando en, oye, quiero entrar en la etapa litigiosa? Hablas de que podría ser alrededor de 30-40% del valor del inmueble, pero ahorita hablamos Igual y más. cómo llegas ahí. Igual y más, pero ya te entendí. O sea, lo que buscas tú es saber sobre lo que debe, Ajá. cuánto debajo puedes comprar. ¿Qué haría sentido? Eso no es una regla Ok, perfecta, sino más bien de qué va a depender del cálculo que tú puedas hacer. Te voy a poner un ejemplo para que sea más buenísimo. práctico. A mí me vendieron un departamento en la del Valle. Ahorita debe estar como en 10 millones. En su momento, cuando me lo ofrecían por 2,400,000, una cosa así. Y Ya. tenía de deuda poquito más. Entonces, ahí a mí ya no me hacía sentido porque decía, güey, pues ¿para qué le voy a pagar ahorita esto? Si mañana vienen y me pagan, me voy a ganar 200,000 pesos. Pues no tiene caso. O sea, digamos, el límite sería entrar en paridad, ¿no? En Si paridad, deben a ver, 2,500, máximo pagar esos 2,500. sí hemos entrado en paridad, han sido las Ok, menos veces. ¿Por qué? Porque pues tú tienes un costo para empezar esto, para ujú, llevarlo. Entonces, si yo entro a paridad claro, y ok, meto 100,000 pesos de abogados y me pagan, pues yo ya perdí 100,000 pesos, ¿no? ya. Entonces, hemos entrado ligeramente 236,000 pesos abajo, Ujú, ujú. pero ojo, ¿dónde está digamos, la respuesta que buscas? Está en cuánto genera mes a mes entre intereses ordinarios, moratorios, Ya. gastos y cosas y demás. ¿Por qué? Porque así tú puedes hacer tu cálculo. Oye, en este caso, yo lo terminé comprando por 1,510,000 pesos, ese mismo, utilizando esta misma negociación de, oye, no me estás dejando nada, este güey me puede pagar, y si me paga, pues me voy a perderle. Y además, logramos entrar, porque obviamente parte del proceso que tenemos es, pues, hacer visitas al inmueble y demás, y logramos entrar al inmueble porque el deudor lo tenía en venta, porque lo quería tronar antes para poder pagarlo y tal, ¿no? Ya. Entonces yo logré entrar al inmueble y el inmueble estaba en obra gris. Ujú. Estaba todo despelucado. Entonces les logré demostrar que el inmueble estaba en muy mal estado y se los terminé comprando por 1,510,000 pesos. Ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo compré? Porque yo sabía, bueno, más bien, desde que lo compré, yo sabía que me tenía que esperar más de 5 o 6 años Sí. para poder quedarme con el inmueble. Porque, oye, si debe 2,5. Ahí, hagamos esa pausa. Creo que es muy interesante que cuentes. Ahorita dijiste, me tengo que esperar 5 años o me tengo que esperar 3 años para poder quedarme con el inmueble. Quizá si puedes contar cómo funciona eso, ¿no? Esa mecánica de decir, se va Claro. sumando lo que se debe y luego el mecanismo desde entre la evaluación al momento para quedarte con el inmueble. Sí, mira, como bien lo mencionaste, estos dos procesos, nosotros como abogados los podemos empujar. Es decir, yo pude haber empujado ese juicio inmediatamente y buscar que me pagaran los 2 millones, a lo mejor 3 millones para cuando yo ya llegara a la etapa Ujú, de la liquidación. Pero ¿qué pasa si yo llegaba ahí? Si yo llegaba ahí, el inmueble iba a salir a una audiencia de remate pública ujú. y se iba a subastar con varios postores en 2/3 partes del valor del inmueble. Vamos a suponer que este inmueble ¿Por vale qué 10 dos millones. terceras partes? ¿Puedes explicar ese Así, punto? así es como funciona la primera moneda o sea, digamos, la primera venta forzada, que es lo que es un Un remate o remate. una audiencia de remate, es una venta Sobre el forzosa. avalúo dicen, el Sobre la, avalúo, 2/3 partes es lo que tendrás que exacto, sobre cubrir. el avalúo judicial, que ya es castigado, son 2/3 partes Ok, en la primera moneda. Entonces, vamos a hacerlo cuadrado. Iba a salir el inmueble a remate por 6,5 millones. Y yo tenía tres. Entonces, para yo quedármelo, tendría que poner otros tres ok. para poder alcanzar ese valor y poder quedármelo. Si a mí no me alcanzaba, lo compraba alguien más de las posturas y me daban mis 3 millones y se quedaban en el inmueble ellos. Y los otros tres se los daban al deudor.
Entonces, ¿qué haces tú? Haces números y dices, oye, esto genera 90,000 pesos al mes, entonces por mes, para que yo alcance las 2/3 partes de esto, para cuando esto llegue, 5 o 6 años más o menos. Ya para 5 o 6 años yo ya voy a poder entrar con una postura firme, con un valor mayor, con un adeudo mayor que las 2/3 partes. Y ahí ya puedo entrar con una postura distinta en la puja sin poner un centavo. Sí, sí, lo que entiendo es correcto. Dirías, este inmueble vale 3 millones el crédito, bueno, 2,5. Tú entras abajo de eso y vamos a pensar que se va a acumular 1 millón más por año, ¿no? Por todo lo que dijiste de Ajá. gastos, intereses, costos. Entonces, tú sabes que para llegar a los 6,5 tendrías que esperar otros 4 años, por ejemplo. Uno, tú tienes la posibilidad, si tuvieras el dinero, decir, oye, yo le meto tus 4, que los tengo aquí en el banco, por decir algo, y lo compro, ¿no? Porque entonces ese excedente regresaría al dueño. No es como comprarlo, pero sí es entrar a la subasta. Ok, ¿Qué, pero r- bueno, haces la qué, puja por qué es qué es el riesgo que tienes ahí? Que llegue alguien que le guste más y que diga yo pongo 7, ya. yo doy 7 y otro diga yo doy 7,5 y ahí ya Sí, pues se ok. te fue. Y un poco hacia donde va mi pregunta es, ¿qué tanto controlas tú poder esperar esos 5 años? Porque si esto llega a si el dueño dice, no, pues ya subástenlo, ¿por qué no podría alguien más hacer exactamente lo que describes? Bueno, para empezar, es muy raro, no, yo nunca he visto un deudor que acelere un juicio. Ok, O sea, el deudor siempre tiene esta idea de yo voy a salir, yo voy a conseguir la lana, yo voy a tal. ok. Y el deudor lo único que hace siempre es dilatar procesos de dilatación de Mm. procesos. O sea, se Sí, para que meten no te puedan en, ejecutar. apelan esto, apelan el otro, oye, no me notificaste, no, que el otro. Entonces, ¿qué Ya, haces tú? Lo que haces es hacer como que te peleas con ellos. Sí, nos estamos peleando acá y ta, ta, ta. Pero pues realmente lo que está haciendo es tiempo para que ok. siga generando. Entonces, yo con eso y con un avalúo judicial, aunque se generalmente viene recortado, ¿por qué? Porque el deudor, el valuador no puede entrar al inmueble, entonces Ujú. lo hacen siempre con un descuento por eso. Sobre de esos precios, a ver, y el valuador yo también lo pago para que haga el avalúo. ¿Por qué? Porque yo soy el que está empujando que se genere esto. Ok, Entonces, ya teniendo el monto con el perito evaluador, esta etapa se llama incidente de liquidación de intereses. Es realmente definir cuánto me debe. Ya tenemos una sentencia que dice que efectivamente me debe, pero la sentencia solo dice Juan le debe a Pedro, no dice cuánto. Entonces, el deudor nunca va a venir a decir le debo tanto. ¿Sí me ok. explico? Es el acreedor el que va a decir me debes tanto Y aquí está el cálculo y está porque eso. yo aquí tengo mis números y mira, Ya, esto es lo que me debes. buenísimo. El juez es el que determina si esos cálculos están bien, pero el deudor puede decir, no, no está bien. Y entonces el deudor puede meter un avalúo también, o Ujú. más bien puede meter Sí, sí, un cálculo también, y si no hay, y si hay una discordancia, se puede ir a una parte de un tercero en discordia, ¿no? ok. Pero bueno, eso ya es un tema mucho más procesal, pero lo que quiero llegar es, ya teniendo el cuánto me deben y el cuánto vale, yo ya puedo justificar al juez y decirle, oye, me debe 10 millones y la casa vale 8. No hay razón para que hagas una audiencia de remate. Entonces, Adjudícamelo a mí. adjudícamelo directamente sin hacer una audiencia. Ya. Ok, y ahí entonces entramos al segundo producto, que es cuando ya hay una sentencia de adjudicación, ¿no? Que Exacto. alguien te la puede vender. Ok. Y la primera pregunta que tengo ahí es, ¿por qué alguien te quisiera vender una propiedad ya adjudicada, ¿no? Donde justo en tu historia, imagínate que ya llegaste y yo te digo, oye, pues, Te ¿qué vendo es una lo que adjudicada. querías? ¿No? Ya tienes un departamento que vale 10 millones, lo compraste en 2,5 y ahora, ¿por qué lo estás vendiendo todavía en un descuento sobre esos Si 10 ya millones? está Si ya prácticamente, ya te lo ganaste, ya ¿no? lo tienes adjudicado, ¿no? Quizá Ujú. empezar por ahí y ahora sí entremos a este producto. Sí, mira, ahí pueden ser varias situaciones. Puede ser que es una empresa que se dedique a aumentar el valor del activo, Ujú. como yo. Lo compré en 1,510,000, en 5 años lo tengo adjudicado y a lo mejor adjudicado lo puedo vender en 7, Ok, entonces partías de los negocio. 10 que vale, ¿no? Ya, Y a lo mejor yo como empresa necesito liquidez y yo sé que tengo un activo que ya vale 7, lo trueno y le saco los 7 y compro ya. otros 5. ¿Sí me Ok. explico? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy una empresa que no remodela y yo sé que está hecho pedazos, entonces pues, lo vendo. Tuviste tu negocio, tu parte de... Ok, Y ¿no? aquí viene lo más interesante de los adjudicados, porque no me dejarán mentir que la mayoría de la gente se le van los ojos con los adjudicados. Dicen, no, el adjudicado. Ya ¿Por qué? quedó. Porque Sí, ya sí, está hasta arriba, y ya pasó. sí. Ya. La segunda razón, o más bien yo te podría decir que es la primera razón por la que en el mercado existen los adjudicados en venta, Ujú. es
si no es directamente del banco, ojo, ojo. Si es directamente del banco, es porque el banco El acreedor. el despacho que lleva los juicios del banco los llevó hasta la adjudicación y ya adjudicados el banco los vende. ¿Por qué? Porque el banco no se quiere meter en el tema de tener un resguardo, de remodelar y de escriturar y luego vender. Eso es invertirle mucho más que lo que les pagan a los abogados que llevan Ya. los No, y juicios. quizá está fuera de su core, ¿no? El banco no Sí, se no, dedica. no es un negocio, no es un negocio. Hay muchos que lo hacen para incrementar el valor del activo, porque dicen, oye, pues ya me debe, no necesito deshacerme de la deuda ahorita, pues encarécela y la vendemos más cara. Ya. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, entrando a este segundo producto, para que esté claro, aquí, digamos que ya se adjudicó, quiere decir que un juez ya dijo, vas a repagar esta deuda con esta propiedad, ¿no? Y Ujú, entonces el nuevo dueño de la propiedad ahora es este acreedor, en este caso, exacto. Mike. Ok. Ahora, háblame ahí, ¿qué tiene que pasar? O sea, tú dices, ya lo tengo, entonces ya puedo entrar, no, No, espérate, ¿no? claro, a ver, Cómo es que pasa? una adjudicación ya eres propietario, vaya, es un título de propiedad que no está Pero todavía eh, no hay escritura. exacto, es un título de propiedad judicial Ya. que no está registrado en el registro público. Ok. Porque la escritura realmente lo que Digamos que hay hace una es, sentencia que dice Santiago ahora sí, es dueño. ya hubo un traslado de dominio, es decir, ya no es de Juan, ahora es de Pedro. Ok. Pero una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Ajá. Pedro sigue viviendo ahí, aunque ya no es suya legalmente, ya es de Juan. Entonces, el proceso que falta cuando es adjudicado es recuperar la posesión. Es Mm, decir, ya es tuya y qué bueno que ya es tuya, pero la tiene Pedro. O sea, a mí ya me vendiste tu bici, pero tu bici la trae Juan. Entonces, pues el chiste es irse la quitar a Juan. O sea, eso es lo que... ya. Por eso me la vendiste más barata, porque tú no se la pudiste quitar a Juan. Ok. Entonces, lo que falta es hacer el proceso de toma de posesión y posteriormente la escrituración. Legalmente, primero es la escrituración y después la toma de posesión. Pero hay una jurisprudencia por ahí del 2016 que nos permite ahora pedir que nos den la posesión antes de la escrituración. Ya. Entonces, el proceso normalmente lo hacemos primero la toma de posesión y después La la escrituración. escrituración. Y este proceso, para los que nos escuchan, ¿cuánto tiempo dura? Yo ya tengo la sentencia y me estoy haciendo casi casi que la voy a poder habitar o usar o vender. ¿Qué es razonable en el mercado? Ya con la adjudicación pueden ser 3 meses, 5 meses. ¿Cuál es el problema de las adjudicadas? Porque, a ver, a Ya. mí, en lo O sea, si todo sale particular, bien, a ver, hablemos primero del ajá, camino, el camino si correcto. todo sale bien, de 3 a 5 meses, Ok. tienes ya la posesión. Y de ahí hay que esperar un poco más a que, pues, que no se amparen o que no haya algún Ok, ok, ok. recurso o algo por el estilo. Y si todo sale bien, a lo mejor tú ya estás en 2 meses más y notaría ya lo conoce, ¿no? O sea, la Pero estás, notaría se puede tardar desde 5 hasta 10 meses, no sé. ya, pero digamos que son términos más naturales a una escrituración Claro, eso ya es más natural, común y corriente. es más cercano, ¿no? Ok, No es igual de rápido, es un poquito más tardado, ya. pero similar. ¿Cuáles serían los riesgos? Si quieres, empecemos por el que ya está adjudicado. Te están vendiendo el expediente, bueno, la sentencia adjudicada. Tú dices, maravilloso. ¿Cuáles serían los principales riesgos que puedes tener ahí? Mira, te voy a decir la realidad de los adjudicados. Los adjudicados los venden no porque tengan menos riesgo que los litigiosos, sino porque la gente no entiende los litigiosos. Es decir, todo el proceso de litigio es mucho más complicado que el proceso de adjudicación. Entonces es más fácil para mí explicarte que vamos a hacer una toma de posesión y vamos a escriturar, a explicarte que hay una demanda que hacer, que hay una notificación que hacer. Ok, Y es mucho más fácil venderle a alguien algo que va a recuperar en 10, 12 meses, 15 meses que 5 años. que en 5 años. Ya, Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si la persona que te está vendiendo el adjudicado no conoce de los litigios, ¿cómo diablos le hizo para dictaminar que el litigio estuvo bien hecho? ¿Por qué? Porque aquí viene un punto muy importante. Generalmente, en la toma de posesión, cuando haces el requerimiento de entrega voluntaria, empiezan a llover los amparos. ya. Y en los amparos, qué crees que atacan? El proceso, El ¿no? proceso litigioso Claro. que si no se revisó y hay algo mal, ahí va a tronar, te van a ganar el amparo y te van a regresar a la etapa litigiosa y te vas a echar los 4 años Ok. otra vez. El amparo básicamente lo que puede hacer es retar y pedir una revisión y decir,
esto no estuvo bien hecho, ¿no? Alguna parte del proceso y entonces tendrías que regresar y volver a empezar, básicamente, ¿no? Si ellos tienen la razón, legalmente el juez tiene que reponer el procedimiento. Es Ya. decir, vamos a suponer en la más típica. No hubo respuesta durante todo el juicio, se fue en rebeldía, ese es el Mm. tecnicismo No correcto hubo para llamarle, respuesta de el del deudor. demandado. No hubo respuesta del demandado. Cuando yo lo demandé y lo emplacé, no se presentó Sí, a sí, casi, presentar casi pruebas. que emplacé por edictos. Ajá. Por edictos es un proceso correcto. Ya. El problema es cuando emplazas en domicilio, pero el emplazamiento estuvo mal hecho. Oye, lo emplacé y le avisé a la muchacha que le ayuda en su casa, o Mm, le avisé a la persona que atiende la puerta, el guardia de seguridad. mm, Oye, pues eso no es correcto. claro. Hay un proceso muy puntual Ujú, ujú. para que una notificación de emplazamiento sea correcta. Hay un proceso que a veces es más largo, que es emplazar por edictos, pero para emplazar por edictos no te puedes ir directo a emplazar por Sí, edictos. sí, tienes que haber Tienes que hacer un proceso de intentado, exacto. búsqueda y tienes que abrir domicilios alternativos y buscar en otras instituciones a ver si tienen algún domicilio que él haya, no Ya. sé, solicitado en Sky o en alguna empresa que Ok, el SAT, DirecTV, no sé, todo eso, buscas y si tienes un domicilio, ahí lo emplazas. ya. ¿Cuál sería la recomendación para alguien que está interesado en comprar un expediente ya adjudicado? ¿Y qué tendrías que estar revisando en este expediente, en este juicio, para estar más seguro de lo que estás comprando? Mira, yo creo que la revisión es la parte más crucial en la Ajá. compra. Yo teniendo toda la experiencia, yo no reviso los expedientes, los revisa un director jurídico que es el que tiene 25 años litigando y el que dice, oye, esto está bueno o esto no está bueno. Mm, No es tanto que tú vayas y lo revises mm. porque no No, no, los... me refiero a quizá Pero un ¿qué se abogado. revisa? Lo que se revisa puntualmente inicialmente es justamente el emplazamiento, Ya. que esté bien hecho el emplazamiento. O sea, es más seguro haber tenido un deudor que sí compareció, porque Mucho ahí no más. puede desconocer, decir, yo no Exacto. estaba enterado, ¿no? Mucho más. Ok. O a lo mejor un juicio que tuvo una mediación de justicia alternativa, ¿no? Hubo Ya. un proceso de Estaba mediación. enterado, ahí, ¿no? Oye, yo ya me enteré, pero quiero que me des más plazo, quiero que me des más tal. El banco acepta, le cambian los términos, el tiempo, lo que sea, y vuelve a caer en impago. Eso es todavía más seguro. ¿Por qué? Porque ya hubo un reconocimiento de adeudo Claro. legal y ante una instancia, en este caso justicia alternativa. Entonces, tenemos que checar eso. Tenemos que checar el inicio de la demanda también, porque, ojo, el juez o las instituciones judiciales son entes neutros en teoría. Sí. Entonces, ellos te van a hacer caso a lo que tú demandes. Y te voy a poner un ejemplo muy claro y muy común, que vienes y ves un asunto que está muy bueno y checas la demanda y las personas demandaron nada más el adeudo. Mm, Entonces, en ese momento debía 300,000 pesos y demandaron 300,000 pesos. Pero nunca le pusieron que también lo que se vaya generando de ya. interés ordinario moratorio. Entonces, aunque tenga 20 años, no va a poder cobrar más de 300,000 pesos Ok. porque eso es lo que está demandando. Ya. Y no es como que le puedas decir al juez, oye, No, pues perdón, ya cámbiale. me equivoqué aquí, bórrale y ponle tal. Hay que volver a empezar. No, hay que volver a empezar. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que revisar. Y ahora, entonces todo esto, digamos que es el inconsistencias en las cuales te podrías amparar y el amparo como tal siempre es un riesgo aquí, Sí, ¿no? siempre y cuando el proceso esté mal hecho. Ya. Y bueno, y aclarar que puedes ganar el amparo, ¿no? Tú puedes decir, Sí, si está bien hecho, o sea, si yo revisé si viene en rebeldía y yo revisé que el juicio, el proceso el estuvo bien hecho. proceso de notificación el emplazamiento estuvo Ujú. bien hecho conforme a proceso, yo puedo justificar que aunque no lo notificaron directamente, lo buscamos aquí, lo buscamos acá, lo Ya. buscamos acá, le metimos edictos y le pusimos anuncios en el periódico local y en el periódico estatal ¿sí me explico? Ok. Entonces, vámonos en el escenario donde revisaste el expediente, bueno, con tu abogado, obviamente. Eso estuvo bien. En el peor de los casos hay un amparo, pero después lo ganas porque estuvo bien hecho el procedimiento. Ok. ¿Qué riesgos hay después? ¿No? Hablemos ya ahora sí que ganas los amparos o te van a entregar la posición. ¿Qué riesgos ocultos podría haber antes de tomar la posición? Antes de
O ya tomando la posición, digamos. O en el momento, o sea, ya cuando Sí, vas a hacer la toma de posición, bueno, ahí son riesgos más, digamos que personales, porque pues vas con abogados, llevas policías, ya. llevas cerrajeros, llevas, o Ok. sea, bueno, tienes toda una orden, no es como que vas a llegar a cualquier Sí, sí. cerrajero o cualquier No, no, me, persona. me refería yo quizá en el ángulo de como no, muchas veces no has visto lo que hay adentro, puede ser que... Ah, No, bueno, ya, ahí ya entramos a un tema más inmobiliario. ya. Ahí, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado de todo. Hemos encontrado propiedades que son de píntala y véndela. Mm, O sea, están perfectamente en perfecto estado. Y hemos encontrado propiedades que están 14 años de abandono. ya. ¿Sabes? De que tuvimos que Sí, reemplazar sí. Qué toda la bueno que lo instalación compraste barato hidráulica. porque le vas a tener que Le meter. metimos instalación hidráulica, le metimos instalación Mm, eléctrica y luego entre toda la selva que había en el jardín, había una alberca quebrada. Entonces es súper costoso reparar una alberca, pero incrementa mucho el precio. ok. Entonces ahí le tuvimos que, el problema ahí fue, o el riesgo Sí, hay fue un CAPEX que quieres que meter. hubo una inversión como 700,000 pesos que no estaba contemplada, Presupuestado. ¿no? No estaba Sí, sí, sí. presupuestada, no, o sea, sí sabíamos que había que meterles y la queríamos vender más, más, Ya. más cara, pero el simple hecho de que hubiera una alberca, bueno, una alberca y que las tuberías estuvieran completamente destrozadas, Mm, pues había incrementó más. muchísimo más eso. Y me imagino que también hay temas también de adeudos prediales, cosas que igual Todos, no todas, sabrías, ¿no? todas, todas. Ya, Es algo que tienes que revisar también. ¿Por qué? Porque, a ver, y también puede jugar a favor, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque si tú te enteras de un adeudo de luz, ejemplo real, un adeudo de luz de 400,000 pesos, tú tienes una muy buena ficha para conseguir un descuento, ya. ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que al final tú llegas con la institución y en este caso terminas pagando creo que 60,000 pesos. De los 400 por una mediación, por Mm. una negociación y Oye, esto va a demás. pagar, ya. Sí te voy a pagar, yo no soy el que te debía, yo Mm. compré de esta forma, yo sé que yo tengo que pagarlo, pero échame la mano, vemos de qué forma y demás. Terminamos agarrando una campaña y pagamos 60,000 pesos. Entonces conseguí un gran descuento por el adeudo. Entonces, ahora, y estamos llegando creo que al final, hablemos ya estoy, los que nos escuchan dicen, ¿sabes qué? Sí tengo un cliente interesado. Eh, ¿qué es lo que te tendrías que fijar? ¿Cuáles son algunas banderas rojas? Porque entiendo que en la industria suele haber, pues sí, francamente, fraude a veces, Fraude, ¿no? estafa, hay Estafas. mucho, hay Eh, mucha desinformación. hablemos un poco de eso. A ver, yo creo que es uno de los puntos que, pues a mí me da mucha, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, me da como cosa que las empresas no hablen más de esto, ¿sabes? Es Mm. una de las cosas que nos puso a nosotros en el radar en redes sociales porque empezamos a sacar, Sí, ahora sí, sí, que a poner el sacar, dedo a en la sacar herida. los trastes sucios de abajo de la mesa, ¿no? Es un punto súper importante, ¿por qué? Porque como es un, como es un proceso tan complicado y un proceso Sí, que técnico, ¿no? es tan técnico que poca gente domina, cualquier persona con un poquito de conocimiento puede parecer un experto. ¿Sí me explico? Entonces, Mm. yo te puedo explicar perfectamente el proceso de la adjudicación para adelante y Y tú te puedes quedas decir, no, aquí. hombre, este güey se lo sabe. Ya. Pero no sabes que el procedimiento está bien mal hecho. Mm, Entonces, yo te lo vendo, tú lo compras, legalmente no me puedes alegar nada y mm. después te truena a ti el rollo y luego ya no tienes un abogado, no conoces un abogado que te lo pueda llevar, no conoces a lo mejor un especialista que te pueda sacar del problema y terminas diciendo me estafaron. Si lo pudiéramos reducir a puntos importantes es, lo primero es que te sepan decir si es un litigio o es una adjudicación. Ok, sí, Si el, básico. si el asesor no te puede decir eso, Mm, ya de ahí te enteras que la persona que te está vendiendo no tiene ni idea de que te está vendiendo. ya. Ahora, segunda, si fuese un proceso de litigioso, tienen que saber cuánto debe, porque lo que están pendiendo como garantía es el adeudo. Y entender justo lo que decías de la demanda. Oye, ¿qué Exacto. estás pidiendo en esa demanda, no? Exacto, o sea, es como yo no te puedo vender una casa y enseñarte la casa de 3 millones y cuando te digo, oye, ¿cuánto debe? No, ¿de qué hablas? Pues, güey, ¿cómo que de qué hablas? Es un Claro. litigio. Sí, sí, ese es No, pero es lo que, central. y es un tema, es un otro caso real, ¿no? Y lo voy a resumir mucho, pero prácticamente yo fui a comprar una propiedad que me vendían de 4 millones en 2,900. Tú puedes decir, oye, qué buena oportunidad, ¿no? 2,900, 4 millones. No, perdón, 1,900, 4 millones, Ya, casi el 1,900. 50%. Ajá, más del 50%. Ujú. Entonces yo
Sinceramente dije, es buena oportunidad. Llego y veo que es litigio. Lo primero que hice cuando supe que era litigio fue buscar el adeudo. Adeudo, 900,000 pesos. Y le digo al que me vendía, le digo, ¿cómo pretendes que yo te pague 1,900,000 si la garantía que me estás ofreciendo son 900,000 pesos? Te ofrezco 400 por Claro. la casa. No, como 400 si la casa vale 4 millones. O sea, sí, entiendo que la casa vale 4 millones, pero Sí, mañana puede llegar el mañana deudor y puede el te dueño paga los pagar y me 900 da los y perdí 900 un millón. y ya perdí 1,000,000, Sí, ¿no? sí. No, es que así no funciona, es que la casa, y tú me decían, la casa, la casa, la casa. Ahí es donde te digo que Ya. tienes que tener mucho cuidado porque ¿Qué estás comprando? tienes que Ya. saber qué estás comprando. Porque entonces cualquier persona hubiera dicho 1,900,000, una casa Qué de ganga. cuánto, ahí está la lana, ¿no? Y al rato viene la persona, cuando llegas a tu incidente, paga, porque ojo, durante el proceso la única forma en la que el deudor puede tener juicio o finiquitarlo es exhibiendo un billete de depósito por el adeudo. Ya. ¿Sí me explicó? O sea, sí. ¿Qué tan común es eso? ¿Qué porcentaje, Nada, digamos, es muy, muy poco ya? No probable. es tan común que Es, vayan a pagar, ¿no? a mí nunca me ha pasado, Ya. nunca. Y yo, una pregunta para cerrar, quizá, alguien que está buscando o ve estas oportunidades, ¿qué es lo que debería de buscar o a las preguntas que debería de hacer a la empresa, en este caso una empresa como la tuya, para entender si es una empresa seria y confiable? Muy buena pregunta. Mira, lo principal es, yo creo que lo primero que yo preguntaría sería, ¿cómo me vendes el activo? Porque la forma correcta de venderlo es por medio de una cesión de derechos. Hay algunas estructuras diferentes cuando no compras el 100% del activo o cuando no compras el activo para nada, cuando inviertes Ya, a lo mejor en un pequeño fondo o a lo mejor eres parte de un proyecto, a lo mejor, no sé, es un inmueble de 10 millones y compras un 20%. ok, Ahí no vas a firmar una acción de derechos precisamente, porque no eres el dueño de todo. Pero sí tienes que revisar la estructura legal. Si tú lo que estás comprando es un remate y no te están dando una cesión de derechos ahí, ojo, firmada en una ojo. notaría, ojo, cesión de derechos firmada en una notaría. Cuidado, porque no te están vendiendo un remate. Mm, Si lo que te están vendiendo es un contrato de prestación de servicios ratificado ante notario, eso yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no estás comprando un remate, estás comprando un servicio. ok. ¿Sí me explico? Y regresando ahí a la empresa, o sea, yo como asesor inmobiliario o como cliente de asesor inmobiliario, ¿cómo sé si la empresa tiene buena reputación? Es historial? ¿Es 350 juicios? ¿Es tiempo? ¿Por dónde me Yo iría? creo que, a ver, hoy en día las redes son una gran herramienta. Lo principal que puede voltear a ver cualquiera es, ¿tienen abiertos sus comentarios? Mm, Tienen comentarios, o sea, tienen, en todas las publicaciones tienen 10 15 comentarios y en algunas publicaciones tienen cero. Es como de, a ver, alguien aquí está borrando comentarios, ¿no? ya, O alguien aquí no quiere comentarios, ¿por sí. qué? Y Entonces, cuestión de oficina, o sea, un lugar mira, físico. la oficina es algo bien, bien chistoso porque muchas empresas dedicadas específicamente Mm, al fraude, te tiene van a su oficina. recibir con la mejor oficina. Ya, Y ok. es obvio, ¿por qué? Porque Quieren dar esa seguridad. Porque Quieren los tres, compensar esa seguridad. porque los 200 300 450,000 pesos que les das, no te los van a regresar y los van a usar para pagar su renta y para pagarle a la gente que Ya, te va a recibir bien, bien trajeada. ya, ok. Eso yo creo que es completamente irrelevante. Nosotros tenemos una oficina en una casa cerca del aeropuerto y me han ido a visitar dos clientes, porque realmente es un lugar donde llegan, a ver, mis abogados llegan después de las 4 ya que cierra el tribunal. No hay nadie en la oficina, hay dos personas administrativas. Ya. ¿Para qué quiero una oficina en Polanco que está, que, a ver, Mm, que no es fácil entrar y salir a Polanco? Y mis abogados van a estar entrando y saliendo, yendo al tribunal aquí, al tribunal allá. ya, ya. No es, o Sí, no sea, hay una correlación no hay directa una con eso. correlación Ya, directa con eso. Entonces, puedes, si quieres. O sea, pero podrías no, ¿sí me explico? buenísimo. Pues con esto cerramos. Esto fue un capítulo. Nos dio muchísimo gusto poder meternos a las entrañas. Espero se hayan llevado algo de valor sobre este tema de remates hipotecarios. Como siempre, nos encanta que nos digan los temas de los cuales quieren entender mejor, saber más. Síganlo diciendo para seguir trayendo expertos y poder seguir construyendo y aprendiendo todos del sector inmobiliario. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.